Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora, Señor, pedimos permiso para abrir tu palabra. Que el Espíritu Santo tome posesión de cada uno de nosotros para que abra nuestro entendimiento y podamos recibir de tu palabra, de tu mensaje que has preparado en este día. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El tema de esta mañana lleva por título Venid a mí. Y ese título sale justamente de la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 11 del 28 al 30 que se ha leído, pero la vamos a leer nuevamente, que dice lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, fíjese que acá el Señor nos está invitando a todos. Acá el Señor nos dice, venid a mí todos. Es una invitación completamente abierta. La invitación es para todo. No excluye a nadie. No dice el versículo, venid a mí los perfectos. Venid a mí los que están superados. Venid a mí los que están en la iglesia. No, el Señor está diciendo, venid a mí todos. Es una invitación personal del Señor para cada uno de nosotros. El Señor nos está dando el privilegio de que nosotros vayamos a Él. Tremenda bendición. El Señor no está haciendo acepción de persona. Sin embargo, Él hace una especie de diferenciación entre las personas, porque Él dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Ahora yo les pregunto, ¿hay alguna persona aquí que nunca en la vida estuvo trabajado y cargado? ¿Usted conoce alguna persona de sus amistades o familiares que nunca jamás estuvieron cargados y trabajados? Yo creo que todos cumplimos esta condición de estar trabajados y cargados. Pero antes de desarrollar el tema, quiero contarle una historia real para que se entienda bien lo que es una persona cargada y trabajada. Yo en un cierto país, porque no voy a decir el país, tampoco la ciudad, ni la iglesia, pero en un país, en una ciudad y en una iglesia parecida a esta, estaba predicando yo frecuentemente y en la primera banca se sentaba una abuela y 4 nietos en fila, en orden de edades. La mayor, que era niña, se sentaba al lado de la abuela, que tenía entre 13 y 14 años. Siempre venía, nunca faltaba ningún sábado. Cuando se anunció que la niña mayor se iba a bautizar, entonces, después que que yo terminé de predicar, le pregunté a ella, ya que la niña se iba a predicar, digo, ¿dónde está la mamá de estos niños? Dice, ¿ella no es adventista? Digo, no, sí es adventista. Y digo, ¿y entonces cómo es que no viene? Y ahora la niña, su hija, se va a bautizar y no viene. Dice, bueno, dice, es que ella no se anima, dice. Ella tiene un problema ahí que no se anima. Pero ¿y por qué no se anima? ¿Por qué no habla con el pastor? No, dice, con el pastor de la iglesia, porque yo era, como siempre, soy pastor evangelista, que no soy el pastor de esta iglesia. Acá hay otro pastor, el pastor Obed Pérez es el pastor de esta iglesia. Yo no soy el pastor de esta iglesia. Entonces, así pasaba en la otra iglesia por allá.
No, dice, no, dice, el pastor la conoce y no quiere ir. Y ella siente temor, dice que la señalen aquí en la iglesia. Pero ¿por qué? Bueno, le digo, mira, que hable conmigo entonces, porque yo soy una persona extraña, yo estoy acá de paso, yo en cualquier momento me voy. Así que ven, dígale que venga. Dígale que yo digo que venga. Entonces el sábado siguiente vino. Terminó el culto y entonces nos pusimos a hablar. Y me cuenta su historia. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que no sea largo. Ella llevaba según ella, y es verdad, llevaba una vida de terror, una vida muy cargada, muy trabajada y no sabía cómo salir. Ella era una niña que creció en la iglesia, se novió con un chico que no era de la iglesia. El chico empezó a frecuentar la iglesia, pero cuando se casó, desaparecieron los dos de la iglesia. Les suele suceder eso. Ustedes conocen más o menos historias parecidas que pasan así. El chico o la chica está en la iglesia, viene alguien que no es de la iglesia y bueno, se hace pasar primero que es de la iglesia y después se van. Se casaron, no venían a la iglesia, tuvieron la primera hija, tuvieron la segunda hija y según lo que ella dice, que el esposo le dijo, no más hijos, 2. Y de pronto aparece el tercero. Y entonces ya se armó un lío ahí entre los dos. Ya había diferencia, había discusión, había problemas en el hogar. Ya el hogar no era feliz como lo era al principio. Y cuando apareció el cuarto, hermano, cuando ella quedó embarazada del cuarto, se rompió el matrimonio. Él se fue de la casa, la abandonó embarazada del cuarto niño. Así que ella comenzó a pasar un calvario, una vida muy difícil. Tuvo ese bebé con mucha dificultad, con mucho llanto, con mucha angustia. Y obviamente, al no estar el esposo en la casa, ella tenía que correr con todos los gastos de la casa, con la comida de los niños, con la ropa de los niños, con todo lo que necesitan los niños, ustedes saben. Y no le alcanzaba. Necesitaba más dinero. Lo que ella trabajaba no le alcanzaba. Y tomó una decisión, hermano, muy difícil. Por 9 meses, me contó ella, estuvo vendiendo su cuerpo. Porque era una mamá joven, tenía de unos 33 años tendría ella. Pero ella se sentía horrible. Y la mamá sentía que vivían en distintos hogares, la mamá sentía que algo le pasaba a la hija, hasta que la hija, la mamá la confrontó y le dice, dime qué te está pasando, qué es lo que está sucediendo. Ya sé que tu esposo se fue, que te abandonó y que está muy difícil la cuestión en tu vida, pero cuéntame qué te está pasando, porque hay algo más ahí. Y la hija va y le cuenta el disparate que había hecho. Y la mamá dice, ¿cómo? Dice, si tú eres una mujer cristiana de la iglesia, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vender tu cuerpo? Eso no es así. Mira, deja la casa, pierde la casa, no importa. Vente a mi casa, le dijo la mamá. Vamos a luchar juntos con esos 4 niños, vamos a salir a trabajar juntos las 2 y sacar adelante a esos niños. Y entonces ella cuenta que hizo eso, le hizo caso a la mamá, pero dice que cada vez que ella salía a comprar algo al mercado, caminando por ahí, que los hombres se acercaban a hacerle proposiciones indecentes y que ella se sentía horrible, no quería ni salir de la casa. Y entonces yo le dije, si tú te alejaste de Dios, te metiste por los caminos del enemigo, el enemigo te atrapó y obviamente el enemigo te tiene ahí encerrada en un círculo vicioso donde tú no puedes salir. La solución para esto, le digo, es vamos a hacer un grupo de oración en tu casa, va a estar tu mamá, vas a estar tú,
vamos a invitar a algún hermano más y yo voy a comenzar a ir un día a la semana y vamos a hacer un grupo y vamos a clamar a Dios. Y vas a ver que después vas a salir con tranquilidad, vas a poder venir aquí a la iglesia, nadie te va a señalar, porque aquí todos somos pecadores. Y le hice acordar de la historia de ustedes, conocen cuando agarraron a esa mujer justo en el acto de adulterio y los hombres se la llevaron a Cristo y Cristo estaba allí diciéndole a los hombres, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Te acuerdas de esa historia? Ella no se acordaba mucho porque se había ido joven de la iglesia. Bueno, le digo, así como ninguno condenó a esa mujer, Cristo tampoco te va a condenar. Así que no te sientas que aquí en la iglesia te van a condenar. Comenzamos a orar y todo eso fue pasando, ella se agarró más fuerza, comenzó a ir a la iglesia y hasta rehizo su vida. Después ya se sentía con fuerza, había desaparecido eso. Yo me enteré que rehizo su vida porque ya yo estaba aquí en este país y me había ido, pero una vez llamé a una de las hermanas para preguntar cómo había evolucionado su vida y me dijo que su vida había evolucionado bien porque hasta rehizo su vida, se volvió a casar con otra persona. Entonces, ahora ustedes pueden entender el concepto de lo que es una persona trabajada o una persona cargada. Una persona trabajada son personas que por años luchan por la culpa, por el pecado, por el remordimiento. Son quienes están cansados y agobiados por cargar solos los problemas, o solas, como en este caso, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas emocionales. Incluso son personas que están cansadas hasta de la religión, porque encuentran a veces en la religión que no hay una relación verdadera con Dios. El testimonio nuestro tiene que ser un testimonio verdadero, real, para que otras personas puedan contagiarse con ese amor que nosotros sentimos hacia Dios. Pero si nosotros tomamos las cosas religiosas a la ligera, hermano, entonces la persona se va a cansar de ver tanta hipocresía en la iglesia, que no se está adorando a Dios en espíritu y en verdad, que si no se está jugando a la iglesia. Y eso no puede ser. Entonces, en otras palabras, se podría decir que una persona trabajada significa una persona profundamente cansada, abatida con las cargas de la vida y por tratar de vivir lejos de Cristo, sin la ayuda de Cristo. ¿Qué dice Juan 15:5, hermano? Separado de mí, ¿cuántas cosas uno puede hacer? Nada, hermano. Y así le pasaba a esta chica, a esta muchacha, a esta madre joven. Se separó de Cristo. ¿Y qué podía hacer ella? Nada. Lo que hacía, lo hacía peor. Era hundirse cada vez más en ese lodo cenagoso, en el lodo de la desesperación, como dice el Salmo 40. Así que no se puede vivir independientemente de Dios. Cargados. ¿Qué significa cargado? Cargado significa un ser oprimido y agobiado por cargas puestas sobre uno mismo. Es decir, no solo está cansado por sus propios esfuerzos, como trabajado, sino que está cargado con algo que más pesado que se le ha puesto encima a la persona. ¿Qué cargas pueden ser estas? Bueno, pueden ser cargas físicas, pero generalmente son cargas a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel moral. Son como cargas, por ejemplo, a muchos hermanos cristianos de otras denominaciones les enseñan que para salvarse tienen que hacer obras. Si no hacen obras, entonces no se salvan. Y eso lo agobia a uno, porque uno a veces no puede hacer, no tiene fuerza o no tiene recursos para hacer obras y entonces se frustra a la persona
por ignorancia, porque la salvación sabemos que es por Cristo, por la gracia y el amor de Dios. Las obras buenas que uno puede hacer, las va a hacer después de uno que haya sido salvo. Después de que uno es salvo, va a hacer obras buenas, pero no va a hacer obras buenas para salvarse. Así que pueden ser cargas personales, tanto como culpas de pecado, de pecados pasados, heridas y cicatrices en el corazón, resentimiento, vergüenza, como sentía esta mujer. Pueden ser cargas de la vida diaria, tales como preocupaciones por el futuro, problemas de índole familiar, económicos, laborales. En otras palabras, cargados, hermanos, significa estar oprimidos por cargas impuestas o acumuladas que uno no se puede quitar solo. Esta mujer no se podía quitar esa carga sola. Tenía que venir a Dios y Dios le fue quitando esa carga. Ahora, nosotros debemos entender que en este pasaje de Mateo 11, del 28 al 30, que estamos analizando, Cristo a los trabajados y a los cargados los llama a descansar. El Señor no ignora el cansancio que cada uno de nosotros podemos tener. Él sabe que estamos trabajados porque hemos estado luchando solo o sola. Si estás cargado es porque llevas peso que nunca fuiste hecho para llevar. Quizás te sientas así porque tratas de ser un buen cristiano o una buena cristiana. O porque tratas de ser un buen padre o una buena madre. O tratas de ser un buen esposo o una buena esposa. O un buen ser humano en reglas generales. Y te sientes que nunca es suficiente, que siempre falta algo. Entonces uno se siente cargado. Así que por esta razón el Señor te dice, venid a mí. No para que te esfuerces más. No para reemplazarte el cansancio que tienes por más reglas. El Señor no te va a poner más reglas, más cargas, sino para brindarte descanso para tu ser, para tu alma. Cristo Jesús te llama para trabajar con Él, no para trabajar más de lo que ya vienes trabajando. Cristo quiere que tú entregues tu corazón a Él y le entregues esa carga a Él que tú solo o sola no puedes cargar. Hoy Cristo te llama para que dejes de esforzarte sin Él y para dejar todas las cargas sobre Él, porque Cristo sí la puede llevar. Cristo no solo reconoce que estamos trabajados y cargados, sino que nos invita a nosotros para que nos acerquemos a Él confiadamente. No porque nos va a poner más peso de lo que ya tenemos, sino para librarnos y darnos descanso. Cuando el Señor extiende su amorosa invitación, venid a mí, es porque nos está ofreciendo a que tengamos una relación personal con Él. Venid a mí porque en Cristo es el único camino que lleva al Padre. Lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venid a mí, dice el Señor, porque solo en Cristo vamos a encontrar el perdón y la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Venid a mí porque Cristo es el manantial de nuestra fuerza espiritual. Ustedes conocen ese versículo de Filipenses 4:13. ¿Qué dice ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Él es la fuente de nuestra fuerza espiritual. Porque solo en Cristo puede llevar nuestra carga
y Él puede librarnos del estrés abrumador a cambio de que nosotros llevemos la carga de Cristo, que es ligera y liviana, según lo que leímos en Mateo 11:30. Porque en el Salmo 46:1 dice, venid a mí, porque en el Salmo 46:1 dice, Dios, que es Cristo, es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro auxilio en las tribulaciones. Por eso Él quiere que vayamos a Él. Venid a mí porque en medio de Cristo Jesús somos más que vencedores, dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Porque venid a mí porque en Cristo es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice, pero si andamos en luz, como Él, refiriéndose al Padre, como Él es luz, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso Él nos invita a ir a Cristo. Al ir al Señor, hallaremos el descanso que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Es una promesa segura, hermano, porque es palabra de Dios, no es palabra humana, es la promesa del Señor y Él nos hará descansar. No es un descanso superficial, como cuando uno se toma unas vacaciones momentáneas a descansar, una semana, 15 días. Es un descanso para el alma, para nuestro ser, para nuestra mente, para nuestro corazón. Se trata de un descanso espiritual profundo que calma la conciencia, que trae paz con Dios y nos trae paz interior. Muchos buscan descanso, sí. Ustedes saben, en cosas externas. Uno se va, como dije, de vacaciones o se va a mirar ciertos entretenimientos, otros se van al vicio, otros se van a las adicciones o a relacionarse, pero solamente en Cristo, hermano Jesús, solamente en Cristo Jesús puede dar el descanso verdadero. Porque Él va a llevar nuestra carga. Él va a tomar control de nuestra vida, pero Él no nos obliga a que nosotros vayamos a Él. Es una decisión nuestra que nosotros vayamos a Él. Él nos invita. Él nos dice, venid a mí. Y Cristo nos ofrece un estilo de vida diferente. Porque Él dice, llevad mi yugo. ¿Ustedes saben lo que es un yugo? El yugo se usaba antes y todavía se suele usar en algunos lugares. Es un instrumento de madera que une a dos bueyes. Y entonces los dos bueyes unidos por el yugo trabajan juntos y pueden arar la tierra. Así se araba antes. Yo veía a un vecino en mi país que tenía dos bueyes que eran como unos elefantes de grandes, porque eran más grandes que una vaca, grandísimo. Y él les puso nombre, Golondrina y Picaflor, a los dos. Y él les gritaba, Picaflor, Golondrina, y él araba la tierra y ahí estaba arando la tierra, con esos dos tremendas bestias, mansitas, esos bueyes. Entonces, el yugo es la madera que une a los dos, que tiene unas formas redondeadas la madera esa, porque tenía que calzar en el cuello de los animales y dejar un espacio entre ellos, porque del espacio ahí se ponían las cadenas que jalaba el arado que venía de atrás. Eso lo observé cuando yo era un niño de 5 o 6 años más o menos. Así que el Señor quiere que nos enyuguemos, es que tengamos el yugo con Él.
No que Él nos va a dejar a la deriva. Él nos llama y nos dice, venid a mí, no para que nosotros nos quedemos solos y a la deriva. No, vamos a estar con Él, hermano. Es como si Él nos invitara y nos dijera, ven, hermano o hermana, camina conmigo. Yo te acompaño, yo te guío, yo te enseño. No vamos a estar solos, vamos a estar con Cristo Jesús. Y ustedes saben que el yugo es un instrumento de servicio. Por lo tanto, el Señor quiere que nos enyuguemos, que hagamos yunta con Él para servir. Porque el mismo Señor dijo que Él no vino al mundo a ser servido, sino que vino ¿a qué? A servir. Y Él quiere que nosotros sirvamos como verdaderos y genuinos cristianos. Entonces, Él nos va a guiar, Él nos va a acompañar, Él nos va a enseñar. Y el Señor allí, en el yugo que el Señor nos quiere poner a nosotros con Él, ¿qué será? ¿Un instrumento de madera? ¿Qué será? Su ley, hermano. Porque cuando nosotros guardamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, y el cuarto mandamiento, hermano, que es el más pisoteado, ojo, nosotros que conocemos del cuarto mandamiento, no lo pisoteemos, porque hay muchos adventistas que presumen guardar el sábado y lo pisotean. Entonces, no estamos dando buen testimonio. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, los 10 mandamientos, ese es el yugo que el Señor nos quiere poner a nosotros. Y entonces, de esa manera, vamos a caminar con el Señor, porque estamos caminando en su ley. Estamos haciendo la santa y divina voluntad de Dios aquí en la tierra. Somos pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Y a Él le agrada que guardemos su mandamiento. ¿Qué dice Juan 14:15, hermano? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el yugo que el Señor nos quiere poner. Pero aparte de eso, el Señor en este pasaje que estamos analizando de Mateo 11, del 28 al 30, Él nos dice, aprended de mí. Tenemos que aprender del mejor de lo mejor, que es del nuestro Salvador. Aprender de Cristo. No tenemos que aprender del vecino o del anciano o del pastor. No, aprender directamente de la fuente de la verdad, que es Cristo Jesús. Él nos está invitando a eso. Aprender de mí, dice el Señor. Entonces el Señor se revela hacia nosotros. No es aprender acerca de Cristo, quién fue Cristo, la historia de Cristo. No, aprender cómo es el carácter de Cristo. Y nosotros imitar ese carácter, el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué debemos aprender de Cristo? Lo dice también el pasaje. Dice, yo soy manso. Tenemos que aprender de su mansedumbre. ¿Y qué significa mansedumbre? Ustedes saben que la mansedumbre, según Gálatas 5, capítulo 5, versículo 23, la mansedumbre es un don de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre no es debilidad. Ahí lo dice, Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, son frutos del Espíritu Santo. No es debilidad, es una fuerza espiritual controlada por el Señor. ¿Cristo era poderoso? ¿Sí o no? Pero Él no forzó a nadie. Él no forzó a nadie a que lo siguiera a Él. Él invita, pero no fuerza. Entonces nosotros también tenemos que aprender de Él, de invitar, no forzar. Él era paciente con los pecadores. Nosotros tenemos que ser pacientes con aquellos que
que yerran, con aquellos que se equivocan, con aquellos que te agreden. Ser compasivo con los débiles, así era Cristo. Tierno con los que sufrían. Aprender mansedumbre significa que en una situación conflictiva, en una situación muy acalorada, no responder con ira, sino con amor. No pelear para ser reconocido. A mí nadie me va a vencer, a mí nadie me va a decir. No, eso en Cristo no puede suceder. Ir con amor y tratar a otros con suavidad, incluso cuando nos están hiriendo. Ser suaves. ¿Qué más debemos aprender de Cristo? En el mismo pasaje dice, aprended de mí que soy manso y ¿qué más? Humilde de corazón. ¿Qué significa ser humilde de corazón? Es tener un espíritu sencillo, sumiso a Dios. Porque cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos reconociendo que Dios es un ser superior, que Dios es nuestro creador, que Dios sabe mejor que nosotros, que es lo mejor para nosotros. O sea, nosotros no pretendamos ser el centro de atención o el centro del mundo. Eso no debemos hacerlo. Cristo, que era Dios, hermano, Él mismo no buscaba fama aquí en la tierra. Él lo dice allí en Marcos 10:45, el versículo que yo le dije recién. Marcos 10:45. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Allí lo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de mucho. Esa es la humildad del Señor. El Señor se ocupó siempre de hacer la voluntad del Padre, siendo Él Dios también. Juan 8:29 lo dice. Porque el que me envió, ¿quién envió al Hijo? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Entonces dice, porque el que me envió, que es el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, ¿qué cosa? Lo que le agrada al Señor. Eso debemos nosotros aprender, a hacer lo que le agrada al Señor. ¿Y qué le agrada al Señor? Ya lo dijimos. Juan 14:15 lo dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que vivir dentro y fuera de la iglesia, no solo el sábado, sino todos los días de la semana, como verdaderos y genuinos hijos de Dios, cristianos y guardadores del sábado. Tenemos que dar testimonio al mundo que perece que nosotros somos parte del pueblo de Dios aquí en la tierra. ¿Ve? Cristo no fingió ser humilde, hermano. Él nació en un establo, en un pesebre, habían animales allí. Y Filipenses 2, del 6 al 8, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la peor muerte en aquel entonces. Entonces, aprender humildad significa reconocer que dependemos de Dios, que necesitamos de Dios cada día, reconocer que no somos el centro del universo, valorar a los demás por encima de nuestro orgullo, de nuestros egos. Los demás también valen, los demás también piensan, aunque piensen distinto, los demás también tienen necesidades como nosotros también las tenemos. Humildad es servir sin esperar recompensa. El ser humilde no se trata de solo una actitud externa de portarse bien. No, es algo interno.
Es un cambio interior profundo en nuestra mente, en nuestro corazón. Una humildad que nace del corazón, que no de aparentar a ser humilde. Ser humilde de corazón es tener un espíritu tranquilo, apacible, sin luchas por la grandeza terrenal. El ser humilde es quien se apoya en Dios y no en nuestros méritos. Es vivir para servir, no para vanagloriarse cada vez que se sobresale. Como resultado de esta entrega incondicional descrita en Mateo 11, del 28 al 30, como hemos analizado este versículo, es la manera en que Dios nos dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Un descanso verdadero no está en tener una vida fácil, sino en tener un corazón como el de Cristo. Sin orgullo, porque el orgullo agota. Sin la ira, porque la ira y el deseo de venganza, el rencor, todo eso destruye a la persona. Sin competencia. Aquel hizo esto, yo voy a hacer más. No, aquí no hay competencia, hermano. Usted hace lo que Dios le encomendó hacer, o lo que la fuerza que el Señor les da para hacer las cosas. No importa si el otro hace más o si hace menos. Usted no mire al otro. No hay competencia aquí. Entonces, al no haber competencia, usted no va a estar estresado. La persona herida encuentra sanidad cuando es humilde. La mente ansiosa encuentra paz. El corazón cansado encuentra un propósito. No es solo una promesa futura en el cielo, sino una realidad presente. Podemos empezar a vivir en ese descanso ¿cuándo? Mañana, dentro de un año, hoy, ahora, en este momento, nosotros podemos comenzar con ese descanso que solamente Cristo nos puede dar. Él nos invita: venid a mí. Pregunto, ¿te sientes cargado o cargada con preocupaciones, culpas o cansancio espiritual en esta hora? No me contestes. ¿Has estado intentando buscar descanso en otras cosas sin encontrarlo? Pues el Señor te está diciendo hoy, en esta mañana: venid a mí y hallarás el descanso que tú tanto deseas. Pero tiene que ser un descanso en Cristo. Y termino con este versículo que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor.